ha ido cambiando y posteriormente entra el derecho de mercado financiero con el derecho de mercado de crédito y con el derecho de mercado de valores. También vimos del Código de Comercio algunas definiciones como el título valor, que es un monto consignado como el billete, y los tipos de especies regulados, como la letra de cambio, el pagaré, el cheque, bono, cédula hipotecaria, certificado de depósito, bono de prenda, factura cambiaria. Eso puedo comentar, licenciado. Excelente, muchas gracias. Fabi, ¿qué apellido usted? Fabi, Fabiola Vargas. ¿Fabiola? Fabián. Fabiola Vargas Castro, licenciado. Ya, tiene que poner bien su nombre, por favor, en la etiqueta de cada... al ingresar al Moodle de WebEx. Está bien, licenciado. Gracias. Vargas. Neiva Alavi. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros. Bueno, también, aparte de lo que hablamos del marco normativo, también hablamos de la definición de lo que es un valor. Dijimos que es un documento susceptible de ser transado dentro del mercado de valores, y dijimos que tiene como característica autónomo. ¿Por qué? Porque es consignado por sí mismo y se lo puede vender, se lo puede transferir, y también que es literal porque porque se explican los derechos que tiene, pues sí. Y también dijimos que aquí en Bolivia, a partir del año 2015, se ha generado un diseño, un proceso pensando en la desmaterialización. Esto ha comenzado con los depósitos a plazo fijo y que fue avanzando a los demás títulos valores. Y también dijimos que ya no existe hoy un título valor físico, todos son desmaterializados. Lo único que son comprobantes de pago dentro del mercado de valores. También dijimos que los títulos valores adquiridos podemos hacerlos circular y transferir. ¿Qué más? Un tema importante que tocamos también fue que estos títulos valores tienen que ser de fácil negociación en la bolsa de valores, siempre y cuando estén dentro del mercado de valores y la normativa nacional. Esa es, licenciada. Excelente, gracias. Vilma Huacara. Sí, licenciado, buenas tardes. Complementando con mis compañeras, había hablado también sobre lo que es la regulación posterior al Código de Comercio, lo cual me pareció interesante esa parte porque no sabía que el Código de Comercio era el que regía al principio, y pues nos decía, ¿no?, que antes estaba siendo regulada por lo que es la Comisión Nacional de Valores, y luego por la ley número 1732 la de pensiones de 29 de noviembre de 1996 se ha creado la Superintendencia de Valores en sustitución a lo que es la Comisión Nacional de Valores. Y luego nos decía que por la ley número 1834 del mercado de valores se ha derogado algunos artículos, y solamente han quedado algunos artículos que eran más importantes. Entonces ahí es donde ha aparecido lo que es la ley 1834, la del mercado de valores, que también en sí nos decía que se ha derogado estos. Bueno, los artículos que les mencionaba eran la 739 y la de 785 del Código de Comercio. Y luego también nos decía que también esta ley de número 1865, con esta ley y con la que es la coparticipación popular que con Gonzalo Sánchez de Lozada, se crea lo que es esta superintendencia. También nos decía de que en ese momento es la que ahora es la ASFI, la que maneja la ASFI, y es lo que se ha dividido ahora en lo que es la APS, y la que está administrada por los seguros y pensiones. También, bueno,
nos decía sobre la ley 2064, nos hablaba sobre la reactivación económica, la cual modifica a la MB, y que no recuerdo cuál es el significado de la sigla, la que modificaba esta LMB. Bueno, la ley número 2341 regula las actuaciones de la Superintendencia de Valores y Seguros. Bueno, también nos explicaba sobre lo que es la ley de mercado de valores, la número 1834, sobre el objeto, que lo que es regula y promueve un mercado de valores organizado, integrado, eficaz y transparente, donde tiene diferentes lineamientos, lo cual nos explicaba que tiene estos lineamientos de introducir uno nuevo y completo y moderno, ya con algunas actualizaciones en el marco normativo, y también introduce nuevos conceptos, de los nuevos conceptos que nos habla más después, digamos, después del bueno, también nos habla sobre lo que son los valores. ¿Qué es el valor? Nos explicaba que comprende su acepción documentaria y su representación mediante anotación en cuenta. Y bueno, estos son valores, nos decía que son los títulos que está en el artículo 491, y también los valores emitidos por el Estado y sus entidades, y otros valores son los instrumentos de transacción en el MB que cumplen determinadas condiciones. Ok, Vilma, muchas gracias. Aide Alcón, por favor. Está bien, licenciada. Continuando con lo que mi compañera decía, después de darnos el concepto de valor, hablábamos de la clasificación de los valores. Teníamos dos clasificaciones, uno por su naturaleza y el otro por su garantía. Por su naturaleza, hemos hablado sobre el valor de participación. En sí, en este tipo de valores, eres un socio partícipe. Estarías comprando un activo y no un pasivo. Podrías recibir un porcentaje de ganancia de alguna acción. También teníamos el valor de contenido crediticio. En sí, esto se refería a prestar dinero bajo un documento. Como ejemplo nos daba los pagarés. También teníamos el valor representativo de mercadería. Aquí habíamos mencionado que dejamos algo prendado, se podría decir, o más o menos como bonos de prenda, y nos dijo que las empresas quinoeras y solleras son las que más utilizaban este tipo de valores. Y según su garantía teníamos los valores con garantía quirográfica, que se refería a la garantía de bienes actuales, o sea, van a dejar una garantía de los bienes actuales y futuros de la empresa. Los valores con garantía hipotecaria, los bienes inmuebles van a ser puestos como garantía. Y si es que no se cumple, te podías quedar con el bien inmueble. Gracias, Aide. Bueno, interesante como ustedes han ido generando sus conceptos a partir de lo que vayamos explicando. Bien, me comentan por favor si ven la pantalla. Sí, no, tal vez. Sí, licenciado. Ok, gracias. Perfecto. A ver, quiero retomar el tema de la garantía. Es garantía si bien dice quirografía, es garantía quirografaria, ¿ya? Entonces, se funciona, como dijo su compañera, conjuncionando pues todas las bienes habidos y por haber, así dicen los abogados, ¿ya? Actuales de la empresa y los que, miren cómo está aquí soñando, los que vaya a tener, con lo que se va a generar fruto de esta emisión, fruto de este endeudamiento, ¿no? Se va a generar. Entonces, todo esto va a implicar en el tiempo. La mayoría de los títulos pagados acá en Bolivia lo hacen de esa manera, ¿no? O sea, van de esa forma. Se conoce también con la garantía mercantil, y trabajan actualmente
quiero decir, el 90, 95%, sin ánimo de equivocarme, con ese tipo de garantías. La garantía hipotecaria existe un bien registrado en derechos reales que se puede hipotecar. Esta hipoteca hace que muestre una garantía que en caso de que se incumpla el pago, esta hipoteca pues se vaya a exigir y se puede realizar el pago correspondiente. Luego están las garantías prendarias, que son básicamente activos fijos, ¿ya? Pero móviles, ¿no? Es decir, la maquinaria, un equipo de computación, muebles, etcétera, todo ello implica, y que pueden constituirse en prendas, es decir, estás, en otras palabras vulgares, digamos, empeñando, ¿no? Para poder cumplir ese título de valor. Existe en Bolivia este tipo de prenda de inventario, particularmente para los valores de algunas empresas que han ido surgiendo en el mercado. Muy pequeñas ellas, ¿no? Por ejemplo, había una empresa que fabricaba papel, en su comienzo, me acuerdo cómo se llama una empresa de Cochabamba, y había otra que hacía impresiones láser, ¿no? Que era Quality Design en La Paz. Entonces, digamos que eran las más pequeñas y por eso eran más riesgosas, ¿no? Y al ver ese tema, pues se pidió una garantía adicional. Luego están las garantías se llama garantía con colateral, es decir, que se puede otorgar una garantía adicional con colateral a la principal garantía. Y pueden tener una conjunción de varias. Por ejemplo, podemos pedir una garantía hipotecaria de una casa y un vehículo, ¿no? Entonces eso es un colateral, es algo adicional a la garantía inicial. El único que no podemos mezclar la garantía quirografaria, porque supone que todos están entrando en garantía, más lo que existiría en el futuro. Entonces esa es la diferencia. En el tema de títulos valores, perdón, de prendas, puede ser utilizado particularmente una garantía adicional, que por ejemplo puede ser un fondo, un monto de dinero por un tiempo limitado, ¿no? Entonces funciona en esa lógica este tema. Vamos ahora a los títulos valores, según si tienen o no consignado a su titular, los valores pueden clasificarse. Vamos a ver que nos ayude. Guara Velarde, el inciso A, por favor. Está bien, licenciado. Buenas noches. Según si tienen o no consignado a su titular, los valores se clasifican en valores al portador. Los valores al portador no están expedidos a favor de una persona determinada, sino de su tenedor, cualquiera que éste sea. Con la sola exhibición del valor al portador, su transmisión se efectúa por simple tradición. Por tanto, los derechos consignados son ejercitables por el tenedor del mismo. Gracias. Como su nombre indica, al portador. El que porta ese título o valor es el dueño. Pero como se ha desmaterializado, no existe prácticamente títulos al portador, salvo antes la normativa, y están ahí por algo volando alguno que otro. La mayoría de ellos se ha transado con nuevas reglas, nuevas normas. Como dice el texto, el concepto, por simple tradición, porque es un tema de facto, de hecho, ya se puede consignar a favor de un tercero este tema. Entonces, funciona de esa manera ese aspecto. El otro tema, valores a la orden. A ver, vamos a pedirle a su compañero Alejandro Pacosillo. Buenas noches, licenciado. Buenas Valores a la orden, ¿verdad? Sí, por favor. Okay. Valores a la orden. Son valores expedidos a favor de una determinada persona, en los cuales se expresa a la orden y se transfieren por endoso y entrega del valor, sin necesidad de registro por parte del emisor. Como su nombre indica, ya están a la orden expresa, ¿no? Es decir, a alguien le estoy mandando ese título de valor. Alguien va a ser el propietario, alguien va a ser el dueño de esto. Y si está, para hacer eso, tengo que hacerlo mediante la figura del endoso. Pues seguramente ustedes han llevado en derecho, ¿no? Han debido ver prácticamente cómo se endosa un
cheque funciona de la misma manera y ese es el punto destinado a la orden. Vamos al siguiente, a ver quién nos puede colaborar. Está Erika Carranza. Eric Alanuca. Tampoco Edwin Suxo. Tengo algunos fantasmas, creo. Estoy como el ministerio. Eva Ticona. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, señorita. Si nos puede colaborar con el inciso C. Claro. Valores nominativos. Son aquellos valores en los cuales se consigna el nombre de su titular, es decir, se individualiza a su propietario y además se exige la inscripción del tenedor en el registro que lleva la sociedad emisora. En estos casos solo se conoce como propietario a quien figura como tal en el documento y registro correspondiente. Son valores transferibles por endoso, debiendo inscribirse al nuevo propietario en el registro de la sociedad emisora. Muchas gracias. Aquí ya ustedes pueden ver que son títulos que ya vienen nominados por una persona, que tiene un nombre y apellido, ¿no? Por ejemplo, está como el señor propietario Lucas y muestra su carnet Lucas, ¿no? Él es nominado, ese título valor está consignado a él y está inmerso en el registro de valores, ¿no? El registro de la sociedad emisora ya tiene consignado que Lucas es el propietario de este título valor, de la empresa tal y no sé qué, por diferentes formas de transferencia, ¿no? La más utilizada, el endoso, ¿no? También puede ser la transferencia por herencia y otro tipo de cosas. Hoy en día los valores, como saben, están desmaterializados, las transferencias, ¿no? Cuando se van cambiando de propietario en propietario esas nominaciones, tienen que generarse anotaciones en cuenta, este título valor, en la entidad de posto de salud, ¿no? Trabajando en esa lógica, en ese sentido. Fabiola Vargas. Licenciado. Señorita, el inciso A, ¿nos ayuda, por favor? Valores a rendimiento. Son valores de renta fija que devengan un interés a favor del tenedor, calculado sobre el valor nominal inicial. En este caso se utiliza una determinada tasa de rendimiento prefijada. Aquí, por ejemplo, dos tipos de títulos valores que se clasifican acá en Bolivia. La mayoría son a rendimiento y hay algunos que son a descuento, ¿ya? A rendimiento significa que en un plazo determinado, como ustedes ven en valor inicial, ¿no? Y en un plazo determinado se aplica una tasa de rendimiento, de que voy a obtener el valor nominal más un rendimiento, que generalmente está fijado por la tasa de interés o por el precio de negociación, ¿no? Dependiendo del tema ahí. Entonces vamos a ver cómo se estructura esa parte. Pero este valor nominal más un rendimiento se convierte en el valor final, ¿no? Es una fórmula de interés muy sencilla, que seguramente ustedes han llevado en matemática financiera, que se va a aplicar acá en este plan. Gabriel Mamani, ¿está? No está. Galia San Miguel. Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Estoy viendo, pero ¿me escuchan bien? Sí, licenciado. ¿Se le escucha? Ah, ya, perfecto, qué bien.
El inciso B, por favor. Está bien. Valores a descuento. Son valores de renta fija que se colocan o adquieren con un descuento sobre un valor nominal final. En este caso se utiliza una tasa de descuento y sobre la base de la misma también se puede calcular su tasa de rendimiento. Muchas gracias. Bueno, ustedes también deben llevar descuento en matemática financiera, ¿no? Entonces, cuando se hace el descuento de los títulos valores, generalmente son de renta fija, se lo hace por una conjetura que se llama el costo de oportunidad, ¿no? Yo tengo hoy día un título valor, ¿ya? Y lo voy a descontar porque necesito el efectivo. Y alguien, por el plazo que queda para cobrar el interés final, me va a pagar hoy esos intereses con algún tipo de descuento, ¿no? Ustedes han podido llevar seguramente en matemática financiera varios ejercicios correlaciones con ese punto, ¿no? Operaciones que tenían un plazo determinado y que a medio plazo, a mitad, 2 días, 3 días o 5 días antes de que termine, por ejemplo, que es un tema también, puede ser, se tema con urgencia estos recursos para poder encarar algún tema que ahí aplicaba el concepto muy claro de costo de oportunidad. No sé si alguno de ustedes me puede clarificar qué es el costo de oportunidad. Ya saben, si no hay participación, les hago participar. Yasmín Huaynoca. Si se gana, si se resta. Josué Huanca. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué es para usted el costo de oportunidad? Sabría decirle, licenciado. Grave. Maribel Condori Luque. Buenas noches, licenciado. Bueno, el costo de La misma pregunta. El costo de oportunidad es aquel que nosotros renunciamos, es una alternativa a la cual renunciamos nosotros por alguna decisión que tomamos. Es correcto, no lo dice compañero. Nosotros dejamos de ganar algo para ganar algo mucho mejor o para algo que más nos convenga. Entonces, esto, por ejemplo, aplica muy bien los strongistas, ¿no? Siempre van a ser jóvenes porque pueden cambiar de equipo. Entonces, esa es nuestra lógica para que tengan claro esa parte. Pero bueno, ya vamos a nuestro tema. Y la parte importante en este aspecto es que cuando uno habla de tasa de descuento, tiene que entender que está dejando de ganar un rendimiento, restando su capital inclusive en algunos casos, porque tiene una mejor oportunidad de negocio o un mejor rendimiento y se hace una valorización en ese aspecto. Cuando ustedes van a llevar portafolios de inversión, van a ver con ejemplos prácticos este punto, ¿no? Entonces, el portafolio implica una cartera donde algunos van a sumar y otros van a restar. En ese sentido. Marioli Callejas. Presente, licenciado. Si nos ayuda en extenso, por favor. Siguiente diapositiva.
Está bien, licenciado. ¿Qué tipo de valores se negocian en el mercado de valores bolivianos? A continuación se mencionan las características de los valores de oferta pública transados en el mercado de valores de Bolivia. Acción. Representa una alícuota parte del capital social de una sociedad anónima. Existen acciones ordinarias y preferidas. Las acciones ordinarias o comunes son las que generalmente emiten las sociedades anónimas, otorgando a sus titulares todos los derechos que la ley confiere a los accionistas. Estas acciones otorgan a sus titulares el derecho de participar de las juntas ordinarias y extraordinarias con derecho a voz y voto. Las acciones preferidas son aquellas que establecen ciertos beneficios preferenciales o privilegios de orden económico, en lo relativo a los dividendos o a la preferencia en las cuotas de disolución. Estas acciones otorgan a sus titulares derecho a voz y a voto en las juntas extraordinarias y solo derecho a voz en las juntas ordinarias. Gracias, Mario. A ver, vamos a entrar un poquito ya al mercado de valores boliviano, ya, que dicho sea de paso, no es muy complejo, ¿no? Fácil de entender. Les va a servir a ustedes mucho de base si es que alguno tiene la oportunidad de trabajar fuera o para una empresa de afuera, ¿no? Y no estamos hablando de, como dicen, las transnacionales son malas, todo lo contrario. Tiene muy buenas experiencias comerciales en negocios, etcétera, que las podemos tomar como sparring, llamémoslo así, ¿no? Para poder mejorar nuestra performance de lo que respecta a la gestión de las empresas, ¿no? Bueno, en ese sentido hay un punto importante acá, que es el mercado de valores boliviano, que los títulos en particular tienen que ser autorizados por la ASFI, ¿no? Para la emisión de los mismos. Entonces, en ese sentido, solo ciertos tipos de títulos valores son los que se generan en este aspecto. Están trabajando actualmente en un poco tecnificar este aspecto y generar este tema en particular. Por ejemplo, uno de los más utilizados a nivel mundial, pero muy poco en Bolivia, es el tema de las acciones, ¿no? Las acciones están trabajando prácticamente una alícuota, una parte de la porción del capital social me da derecho a una acción, ¿no? Entonces, yo tengo que entender que al comprar una acción, soy socio de esa empresa. Entonces, al ser socio, tengo derechos y obligaciones como socio. Entonces, un punto importante en ese tema es necesario, ¿no? Estoy seguro que muchos de ustedes han debido ver que grandes empresas del mundo están viendo sus cotizaciones, ¿no? Apple, Google, etcétera. ¿Y cómo se va generando este tema? Pues prácticamente la cotización de las acciones, ¿no? Y en ese tema en particular, pues se va analizando cuánta oferta y cuánta demanda tienen los valores, los cuales van a engranar en este trabajo en particular. Bueno, en Bolivia tenemos dos tipos de acciones en varias partes del mundo. Hay otras, bueno, después vamos a ver otro tipo de acciones que son interesantes, pero en Bolivia se usan prácticamente dos, son ordinarias y preferidas, ¿no? Cuando uno habla de acciones ordinarias, pues son las que asumen el mayor riesgo, porque generan utilidad o rentabilidad, o comúnmente llamamos el mercado de valores dividendos, en función de la rentabilidad y la decisión de reinversión de las empresas, ¿no? Entonces hacemos, si ustedes quieren verlo, una decisión bastante fuerte en ese aspecto, ¿no? Porque los accionistas quieren, pues en particular, no reinvertir nada y generar más dividendos, ¿no? Pero los ejecutivos de una empresa, el gerente general y en adelante, quieren que los accionistas reinviertan el 100%, porque eso hace que crezca
patrimonialmente a la empresa y mejore sus condiciones de financieras, ¿no? Entonces, el punto importante. Es necesario que se pueda analizar cómo están trabajando actualmente las empresas en Bolivia para poder evaluar este tema. La mayoría de las empresas en Bolivia son familiares, ¿no? 90-95% son grupos familiares muy fuertes y contados, ¿no? Los cuales manejan toda la mayoría de las empresas en este país. O entre ellas mismas manejan otras empresas que han ido creando, ¿no? Un poco son las nuevas empresas que van formándose con nuevos empresarios. Entonces, al tener familiares, pues entrar que entre un ajeno, un tercero, ¿no? A su empresa se pone un poco complejo. Entonces, realmente es un tema álgido. Muchas empresas no quieren que haya un tercero ahí metido en la empresa. Primero que esté auditando, cuestionando bien todo este tema, ¿no? A los accionistas. Y la mayoría de los accionistas, pues, en Bolivia están, bajo el término, mal educados, ya, porque no están generando esa factibilidad y esa generación de, ¿cómo se llama esto? De trascendencia, ¿no? De un gobierno corporativo adecuado que permita manejar todos estos aspectos. Entonces, quieren manejarlo como si fuera de su propiedad al 100%. Entonces, he hecho un poco de... Bueno, las acciones comunes, como ustedes bien saben, como asumen el mayor riesgo, pues tienen derecho a todo, ¿no? A opinar, a votar, a hacer todo, porque está en juego su patrimonio fuertemente y sus rentables dividendos. En contraposición, las acciones preferidas solo tienen derecho a algunas cosas interesantes y particularmente las cuentas ordinarias solo tienen derecho a voz. O sea, pueden opinar, pero no pueden votar. Porque al ser preferidas tienen la ventaja de que pase lo que pase, generan un dividendo, más o menos como un tipo de bono, ¿no? Son títulos valores de renta fija, prácticamente, ¿no? Entonces, funciona en esa lógica en el país. La última emisión importante de venta, comercialización de acciones ha sido pues la Soboce, ¿no? 2017-18, no me acuerdo bien, en este momento, y es la más importante. Sin embargo, la última que se puede transar ha sido la CBN en un ruedo de acciones no inscritas, ¿no? Que es un poquitito, creo que un 0,70% de participación, algún empresario que por ahí tenía esos datos. Ok, vamos por Josué Huanca. Sí, licenciado. Por favor, salga con la diapositiva, gracias. Ok. Las acciones pueden ser emitidas al portador, a la orden o ser nominativas. Son libremente negociables en bolsa. El capital social de una empresa debe estar dividido en acciones de igual valor y estas deben tener un valor nominal de 100 bolivianos o múltiplos de 100. Las acciones pueden ser negociables en oferta pública, previa autorización de la autoridad de supervisión del sistema financiero e inscripción en el registro de mercado de valores. Excelente, ¿no? Entonces, primero, para que tengan claro el panorama, las acciones como tal en Bolivia pueden ser emitidas cualquiera de estas tres categorías, ¿no? Habíamos visto en su momento el portador a la orden nominativa. La gran mayoría son nominativas y las nominativas pues hacen que se vayan enmarcando a una persona en particular, quien va a tener, por ejemplo, el derecho a la junta de accionistas a realizar la voz de voto, dependiendo si es una empresa, pero si es un accionista preferente o común, ¿no? Ese es un tema. Luego está el tema de las capital social, debe ser dividido en valores iguales de 100. Ese es el valor contable, por si acaso, ¿no?
si, bueno, en algún momento seguramente van a cotizar algún tipo de empresa acá en Bolivia, la bolsa de Lima y la bolsa, bueno, Santiago estamos años luz, ¿no? La bolsa de Lima y la bolsa de Montevideo, pues están ya inmersos en ese rubro de cotización de acciones, mm, si no estoy mal, como los últimos 10 años, ¿no? Entonces va trabajando en ese sentido y eso ayuda muchísimo hoy día a que hayan desarrollado mejor la, la performance del mercado de valores, ¿no? Entonces, en Bolivia, el valor nominal, como les digo, está en 100 bolivianos, o múltiplos de 100, ¿no? 100, 1000, un millón, cada uno de estos valores. Las acciones pueden ser negociadas en oferta pública, ¿no? O sea, puedo transar y todo en ruedo, puedo hacerlo en mercado bursátil, extra bursátil, depende del tema. Como les digo, muy bajo es el índice que se tiene. Vamos a ver algunos datos después en las siguientes clases, cómo es el mercado de valores acá en Bolivia. Pero tienen que estar inscritas en el registro de mercado de valores. Si no, no pueden realizar este tema de transferencias. Es un punto ahí importante que tenemos que analizar en ese aspecto. Vamos. Fanny Alejo.